Dale la bienvenida a la casa del Señor. A ti, amigo querido, hermano que estás conectado, gracias porque cada domingo lo haces y te unes con nosotros a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer en la palabra del Señor un pasaje que es tan importante como todos los pasajes, y este es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hoy tenemos la bendición de decir eso a nuestro Señor. Oh, amado Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. La Trinidad, perfecta unidad. Gracias porque diseñaste ese plan de salvación para nosotros. Y Cristo murió en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Dejaste tu gloria, bajaste y tomaste forma de siervo. Y en esta mañana, Señor, aquí este grupo, jóvenes, niños, ancianos, hombres, mujeres, estamos aquí para confesar que tú eres el Señor y que en ningún otro hay salvación, solamente en ti. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Dile, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre.
muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, nombre. Nos das el privilegio de cantarte, Señor. Vidas imperfectas que te necesitan cada día, cada día. Necesitamos vaciarnos de nosotros y llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos enseña, nos corrige y nos das este día, Señor, para volvernos a ti, para alcanzar misericordia, Señor. Gracias por el privilegio de servirte, de cantarte, de adorarte. Gracias por tu familia en Cristo, Señor. Tú eres la cabeza, nosotros somos tu cuerpo. Gracias por la Trinidad que nos da ejemplo perfecto de unidad, Señor. Cuánto te necesitamos, Padre. Y es nuestra oración que puedas encontrar en cada uno de nosotros, Señor, empezando por nosotros aquí al frente. Adoradores en espíritu y en verdad. Conmueve nuestros corazones, Señor. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor. Solo tú mereces toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias porque en ti hemos alcanzado misericordia, Señor, para extender misericordia a otros. Gracias porque en ti hemos alcanzado perdón para perdonarnos unos a otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, Padre, vamos a escuchar tu palabra hermosa, poderosa. Úsala una vez más, Señor, a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que te alabamos, te adoramos a través de las canciones. Gracias por cada uno de los muchachos, Señor. Gracias, Señor. Un privilegio servirte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga. Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Esa es la definición que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da acerca de lo que significa un pacto.
concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo estipulado. Dios, nuestro Dios, es un Dios de pacto. Dios estableció pactos con la humanidad. En el Antiguo Testamento estableció un pacto con el pueblo de Israel mediante la ley que le dio a Moisés. Y en cada una de esas partes de la ley, y si observamos cuidadosamente, notaremos que un pacto lleva al otro pacto. Por ejemplo, hablando del perdón de los pecados, en el antiguo pacto se otorgaba el perdón de los pecados por medio del sacrificio de un cordero. Ese cordero tenía que ser un cordero perfecto, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de defecto. El único problema era que había que repetirlo en muchas oportunidades. En el nuevo pacto bastó el sacrificio del Cordero de Dios. Fue más que suficiente, ya no es necesario hacer más nada. La semana pasada hablábamos acerca de ese nuevo pacto que Dios estableció con nosotros, sellado por la sangre de Cristo y que lógicamente sustituye al pacto antiguo de la ley. Entonces quiero compartir en esta mañana un mensaje que he titulado Beneficiarios de un nuevo pacto. La pregunta a responder es: ¿qué bendiciones tiene este nuevo pacto para nosotros los creyentes? ¿Qué bendiciones nos trae este pacto? Obviamente este pacto transforma nuestra relación con Dios. Ya la relación con Dios no puede ser igual porque Cristo en la cruz del Calvario dio su sangre para nosotros. Hay dos versos que nosotros citamos a menudo y que nos hablan acerca de esa transformación que nosotros recibimos en nuestra relación con Dios. Uno es Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso cambia nuestra relación con Dios. Pero no solamente habla de la relación de nosotros con Dios, sino que transforma también nuestra relación con nuestro prójimo. Y entonces en el verso 39 de ese mismo capítulo 22 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa transformación que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo y cuando nosotros somos parte del nuevo pacto, nos trae las bendiciones que ese pacto, repito, nos otorga. Entonces vamos a compartir tres de ellas. Sé que hay muchas más, pero quiero en esta mañana compartir tres bendiciones que nosotros recibimos por ser miembro de un nuevo pacto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por esta oportunidad que me regalas de ser el predicador de ella, un privilegio no merecido, solamente por el amor, por la misericordia y por el perdón tuyo. Padre, en esta mañana mi oración es que este mensaje llegue no solamente a la mente de los que nos escuchan, sino también al corazón, y que seamos, como nos dice Santiago en su palabra, no solamente oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de esa palabra. Que todo lo que diga sea únicamente con el propósito de edificar nuestra iglesia. Si hay alguna persona que no te ha conocido como el Señor y el Salvador de su vida, que sea hoy el día que tú has escogido para que esa persona comience a tener una relación personal contigo. Úsala, Señor, no soy más que un instrumento en tus manos, y que todo lo que diga sea para honrar y glorificarte a ti. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén
y amén. Bueno, como estaba compartiendo en estos días, vamos a utilizar 3 versículos diferentes para desarrollar cada uno de las 3 bendiciones que quiero compartir. Hebreos 4:16, busquen en su Biblia, la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice así: acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Eso dice la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. ¿Cuál es la primera bendición? Una relación directa con Dios. Una relación directa con Dios. El antiguo pacto establecía, el pacto que Dios hizo con Moisés en el Antiguo Testamento, a través de Moisés con el pueblo de Israel, establecía que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Cualquier otra persona que entrara al lugar santísimo, esa persona era ejecutada. Solamente el sumo sacerdote lo podía hacer. Dice Levítico 16:34, el libro de Levítico 16:34. Esto tendrán por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todo su pecado, una vez al año. Solamente esa función la cumplía el sumo sacerdote. No podía, las otras personas hablando en el templo podían estar en el atrio, podían estar en el lugar santísimo, algunos, la mayoría, la generalidad en el atrio, en el lugar santísimo los sacerdotes, las mujeres no podían entrar al lugar santo, y luego el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por el pecado, y lo hacía pues a través de un sacrificio por él y por el pueblo. Ese era el pacto que se establecía al lugar, de que solamente podía entrar al lugar santísimo por la ofrenda del pecado. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una cortina. Había una cortina en el medio y en este lado estaba el lugar santo y detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. Éxodo 26:33 dice: harás colgar el velo, el Señor hablándole a Moisés, de los ganchos. Introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ese era el antiguo pacto. Una separación que había entre el velo, o a través del velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué bendición nos otorga entonces el nuevo pacto? Bueno, cuando Cristo, escúchame bien, cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que el velo del templo se rompió en dos. Que el velo del templo se rasgó en dos. En el mismo momento que Cristo entregó su vida, que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y dice la palabra que entregó su vida. Entonces en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Porque en ese momento comienza el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15:38 dice: y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo.
El nuevo pacto establecido por Cristo a través de su muerte y resurrección nos permite ahora a nosotros tener una relación directa con Dios. Nos permite tener una relación directa con Dios. Ya no necesitamos de intermediarios humanos. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y el hombre. En el nuevo pacto no necesitamos, porque el intermediario es Cristo. Y Él es el autor de este nuevo pacto. Es la primera bendición que recibimos por ser parte de ese pacto inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo aplicamos nosotros esto? Que ahora tenemos la oportunidad de entrar directamente nosotros al lugar santísimo por los méritos de Cristo. Nos acercamos con confianza, como dice el verso, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Hoy podemos entrar directamente al lugar santísimo para orar. Nosotros oramos en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo, pero entramos a la presencia de Dios cuando lo estamos haciendo, para recibir el perdón de nuestra falta, para buscar guía, para buscar de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es una bendición diaria. En su palabra busquen en la Biblia el Salmo 102. Busquen el Salmo 100, versículo 2, para que vean lo que nosotros podemos hacer entrando a ese lugar santísimo, a ese lugar donde está la presencia misma de nuestro Dios. Dice el Salmo 102, sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Esa es la primera bendición, hermano, que nosotros tenemos por ser miembros de un nuevo pacto, por pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuál es el segundo pacto? La segunda bendición. Recibimos el perdón total y permanente. Recibimos el perdón total y permanente de nuestra falta. Aquí vamos a buscar Hebreos 10, 17 y 18. Él añade, dice la palabra, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Volvemos al planteamiento anterior, volvemos al antiguo pacto, el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel a través de la ley. Para ello era necesario un sacrificio constante para la remisión del pecado. Es decir, cada vez que la persona cometía un pecado, la persona tenía que ir con un cordero, tenía que ir con ciertos elementos que estaban establecidos en la ley para poder recibir el perdón. El cordero era sacrificado, la sangre de ese cordero se rociaba sobre la persona ponía la mano en ese cordero y entonces ese rito le perdonaba sus pecados. Pero había que hacerlo cada vez que la persona cometía una falta. Fíjense hasta dónde llega, que aún se hacía sacrificio por los pecados no conocidos. Job, en el libro de Job, capítulo 1, verso 5 dice, y cuando era porque los hijos de Job, dice la palabra, hacían fiesta, cada uno de ellos hacía fiesta e invitaba a sus hermanos. Y dice entonces Job 1:5, y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job
mandaba llamarlo a sus hijos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, pues decía Job: quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esa manera hacía continuamente. Es decir, Job pensaba que sus hijos en la fiesta, quizás por haber tomado algo que los excitó, dice, quizás habrán pecado. O sea, el sacrificio se hacía aún por los pecados que las personas pensaban que podían haber cometido sin saber. Entonces, la necesidad del perdón en este pacto los llevaba a hacer sacrificio constante. No era un sacrificio permanente. Ahora llegamos al nuevo pacto. Qué bendición nos trae el hecho de ahora nosotros ser parte de este nuevo pacto creado por el Señor, inaugurado por el Señor Jesucristo. Bueno, ya no es necesario más sacrificio. Ya el sacrificio se hizo, ya no necesita más nadie ir a la cruz, ya no necesita más nadie caminar de rodillas, ya no necesita más nadie hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Y ese sacrificio es más que suficiente. Por ese sacrificio y por ser miembros del nuevo pacto, nosotros somos perdonados una vez y para siempre. Ya no tenemos que ir cada mes, cada vez que haga una falta, tenemos que ir a hacer un sacrificio o al Señor a hacer un sacrificio. A los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, el perdón de nuestros pecados es total y permanente. Dios olvidó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no es necesario otro sacrificio. Hebreos 9:26 dice, de otra manera les habría sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ese es otro beneficio que nosotros obtenemos por ser miembro de ese nuevo pacto. El perdón de todo nuestro pecado. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros conozcamos cuál es el pecado que el Señor nos ha perdonado, que todos ellos han sido perdonados? Bueno, eso nos da paz. Yo me imagino que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando la persona hacía un sacrificio y se iba, y entonces por alguna razón cometió un pecado, en su mente comenzaba otra vez, ahora tengo que volver a ir a hacer el sacrificio, y hasta que no lo hacía, no se sentía tranquilo. Bueno, nosotros no. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que cometer pecados a propósito, porque Pablo dice que no. Que aunque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero Pablo dice, no tenemos que seguir pecando. Al contrario, cada vez hacerlo menos. Pero saber que nuestros pecados han sido completamente perdonados nos trae libertad, confianza en nuestro caminar con Dios. Tenemos la seguridad de saber que a pesar de mí, Dios me sigue amando. Que a pesar de mí, Él sigue perdonando mis pecados. Somos justificados delante del Padre Celestial. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho. Búsquenlo en su Biblia y subrayenlo, que es Romanos 5:1, y dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece eso un gran beneficio? Saber que a pesar de nosotros mismos, ahí está el Señor con nosotros, perdonándonos y ayudándonos, no importa lo que nosotros hagamos. Y el tercer beneficio,
La presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nosotros comenzamos a ser parte por haberle recibido como miembro de un nuevo pacto, el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. Juan 14, versos 16 y 17, búsquelo. Juan 14, 16 y 17. Y dice, en la versión de la Reina Valera actualizada: y yo rogaré al Padre, y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. El mundo no puede recibirlo porque no ha tenido ese encuentro con el Señor. Pero nosotros, dice aquí, sí lo conocemos porque Él está con nosotros y en nosotros también. En el antiguo pacto, el Espíritu no actuaba de una manera permanente. Podemos ver en la lectura de la palabra que el Espíritu Santo tenía sus momentos de venir. Un momento que venía, pero un momento que se iba. Escribía, podemos señalar que venía y se iba. Que era enviado por Dios Padre para iluminar, para profetizar, para aconsejar, para dar sabiduría. Pero regresaba al reino celestial en cualquier momento. Solamente personas escogidas por Dios podían tener el Espíritu Santo para cumplir con una función especial en el antiguo pacto. Entonces, una vez que completaba esa función, regresaba. El caso de Saúl, le voy a poner, hay varios, pero quiero especificar el caso de Saúl. Primera de Samuel 10:6 nos dice: entonces el Espíritu del Señor le dice Samuel a Saúl: descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás cambiado en otro hombre. Es decir, el rey Saúl, el primer rey escogido por Dios para ser el rey de su pueblo Israel, Dios le dio el Espíritu Santo. Le otorgó el Espíritu Santo. Saúl no fue el rey que Dios quería que él fuera. Él se desvió de lo que Dios hizo. E inclusive quiso hacer un sacrificio que no le era permitido hacerlo. Solamente le era permitido, como dije anteriormente, al sumo sacerdote. Entonces, en 1 Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Es decir, le dio el Espíritu Santo, no hizo conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo se apartó de él y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Porque no tenía el Espíritu de Dios, porque lo perdió, porque se fue. Así pasó con David, así pasó con Salomón, así pasó con los profetas. Con algunos estuvo siempre hasta que la persona partió con el Señor. Con otros, no. Caso de Saúl. Vamos al nuevo pacto ahora. Bajo el nuevo pacto, cada uno de nosotros recibe el Espíritu Santo, como le dije anteriormente. En el momento que recibimos a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. A partir del día de Pentecostés, eso está en el libro de los Hechos, a partir de ese día ya se había establecido un nuevo pacto porque ya Jesús había entregado su vida en la cruz, ya había derramado su sangre y ya había resucitado y estaba listo para subir al cielo, para regresar. Y entonces se reúne con sus discípulos y les dice:
pero recibirán poder, estoy en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo llega y llega a morar en cada uno de los creyentes para quedarse eternamente y para siempre. Ya no se va. Sí podemos entristecer el Espíritu. Sí podemos apagar el Espíritu de Dios. Sí, porque el Espíritu Santo es una persona. Pero eso no significa que el Espíritu se va. Porque el que realmente ha creído en el Señor y tiene el Espíritu Santo y tiene el sello del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo va a estar morando en esa persona. Y esa es la bendición que nosotros tenemos por el nuevo pacto. ¿Cómo nos bendice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en el corazón de los cristianos. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros, ninguno, por muy apegado que esté a las cosas del Señor, por mucho que lea la palabra, por mucho que ore, si no busca de la llenura del Espíritu Santo, no podrá vivir conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos permite a nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestro capacitador. Mire todo lo que se perdía o lo que se perdió Saúl por no obedecer al Señor. Hoy el día, el nuevo pacto nos permite tener en nosotros permanentemente el Espíritu de Dios. Esto implica que en el día a día nosotros los creyentes no estamos solos. No estamos solos. No dependemos de nuestras fuerzas. Dependemos del Espíritu Santo que nos fortalece y del Espíritu Santo que nos dirige. Esa es una bendición que nosotros tenemos por ser parte del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y dice, 2 Corintios 1:22, hablando del Espíritu Santo, es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos dice a nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Dice que cuando no sabemos orar, cuando no sabemos qué palabra decir, el Espíritu Santo intercede con palabras indecibles. Entonces, ¿no es una bendición ser miembro del nuevo pacto? Hemos hablado entonces de 3 bendiciones. Tenemos entrada directa a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios, como en el antiguo pacto. Cada uno de nosotros puede ir directamente a Dios en busca del oportuno socorro. Tenemos el perdón total y permanente de nuestra falta, de nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, si nosotros nos arrepentimos y vamos al Señor, Él nos perdona. Y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, escúchame bien. Estas bendiciones son para los que son parte de ese nuevo pacto. Para los que pertenecemos a la familia de Dios. Para los que tenemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. A los que hemos creído en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿eres miembro del nuevo pacto? ¿Has recibido tú a Cristo como tu Señor y como tu Salvador? Mira, 3 bendiciones
que recibimos por pertenecer. Y hay muchas más, pero estas tres son importantísimas. Pertenecemos a la familia de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo. Nos perdonan todos nuestros pecados y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que te invito, en el nombre de Jesús, a que recibas al Señor como tu Salvador personal. Reconocer que somos pecadores, todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Y dice también que nosotros no podemos hacer nada para restablecer la comunión que por ser pecadores con Dios se pierde. Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Y no puede haber comunión entre los santos y el pecado. Somos pecadores separados de Dios y no podemos hacer nada porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte, es separación. Pero es ahí donde entra el amor y la misericordia de Dios para enviar a Jesucristo, su Hijo, a hacer el sacrificio del cual yo he venido hablando durante esta mañana para inaugurar ese nuevo pacto. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo resucita al tercer día, comienza el nuevo pacto de Dios con el hombre. Ya el antiguo pacto quedó borrado, ahora es un nuevo pacto. Pero tú necesitas personalmente reconocer y decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese nuevo pacto. Yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y entonces serás miembro de la familia de Dios y podrás gozar de un nuevo pacto. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias nuevamente por la bendición que me has dado de compartirla en este día. Úsala, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. No soy más que un instrumento en tus manos. Si hay alguna persona que nunca te ha recibido como el Salvador de su vida, Padre, que esta mañana tú hayas hablado a esa persona a través de tu Espíritu Santo y le convenzas de que necesariamente tiene que recibirte a ti como el Señor de su vida. Hay otras bendiciones que recibimos por ser miembro del nuevo pacto. Tener la vida eterna. Que algún día, cuando todos tengamos que partir de acá, porque todos lo vamos a hacer el día que partamos de acá, estaremos en la presencia tuya disfrutando de las bendiciones y de las coronas y todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por ese sacrificio. Gracias por ese nuevo pacto en tu sangre que nosotros podemos ser parte y tener bendiciones a través de él. Oramos en tu nombre, Señor, y para ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.